Bendito el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Antes que nada, vamos a buscar la palabra del Señor. Amén. La palabra del Señor se encuentra en el libro de Job, capítulo 1. La palabra del Señor es el elemento fundamental que tiene que tener el pueblo cristiano. Sin la palabra de Dios, tal como lo decía la alabanza, Dios nunca hubiese venido al hombre y a la mujer porque éramos malos. Pero a través de la palabra nos muestra la misericordia del Señor. Job capítulo 1, versículo 1 al 10. Gloria a Dios para siempre. Le daremos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. La gloria es para el Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Antes que nada, da gracias al Señor por esta maravillosa oportunidad. Hace más de 2 semanas el Señor me había inquietado y desconocía la razón, el motivo, el porqué, hasta que se me dio la información de que me correspondía el mensaje de la palabra del Señor. Sabemos, mi hermano, que nadie es digno, que nadie, cierto, se merece nada. Pero podemos recordar el texto bíblico que dice: Jehová es grande en misericordia. Amén. Amén. Puedo también, antes de continuar, cierto, con lo importante que es la exhortación de la palabra, decirle que Dios no es solamente de, cierto, los hijos de las promesas que se han apartado de Él, sino también Dios está ahí atento, presto, con aquellos que le claman
y que aún no han llegado a los conocimientos de la verdad. Pues déjeme decirle que yo nací en Santiago y me crié en la comuna de La Pintana. Mis padres no eran cristianos, nunca conocieron al Señor. Pero, ¿sabe? Yo siempre me di cuenta que había nacido en la pobreza y me sentaba fuera de mi casa, en la solera de la calle, y contemplaba las estrellas, y yo decía en mi corazón, sin saber, que hay un Dios que está pendiente, o no está pendiente del mundo. Si Dios está pendiente del mundo, ¿cuánto más lo estará de nosotros, que somos sus hijos? Y cuando yo estaba ahí en la solera, miraba en las estrellas y decía, si hay un Dios que existe, ¿en cuál de todas ellas vivirá? ¿Y por qué me tiene abandonado a mí? Nadie nunca me había hablado de Dios. Muy al contrario, un día mi madre, estábamos en la ventana de nuestro hogar y yo sentía que cantaban. Y yo le dije, mamá, ¿quiénes son ellos los que van por la calle cantando? Y ella, en su ignorancia y por causa, cierto, de la sociedad, me dijo, ellos andan adorando al enemigo. Y usted sabe que no es así. Tenemos la dicha, el privilegio de ser hijos del Rey de Reyes, del Dios verdadero. Hasta que yo, mi hermano amado, me arranqué de la casa como a los 14 años y llegué a la comuna de La Calera en el año 2000. Y el Señor, para resumir, salió a mi encuentro a principios del año 2001. Cuando yo llegué a la iglesia sentí un poder, sentí el Espíritu Santo que recorría mi cabeza hasta la planta de mis pies. Como decía la pastora Sarita, ¿quién nos va a impedir que hablemos de este Dios tan maravilloso? Qué maravilloso es el amor del Señor. Porque aquellas palabras que yo dije cuando era pequeño, Dios las tenía aquí presentes. Jesús dijo en su palabra, si un hijo pidiera pan, le daría una piedra. ¿Cierto? Si un hijo pidiera pan, le daríamos una piedra de comer. Qué grandioso es el amor del Señor. Gloria a Dios para siempre. Pero vamos a lo importante, porque yo no he venido a hablar de mí, sino he venido para hablar de las maravillas, del poder de Dios. Porque déjeme decirle que el personaje principal invitado en esta noche se llama Jesucristo. Sin Él esta reunión sería aburrida. Discúlpeme la expresión, como dicen los jóvenes hoy día, no tendría brillo, sería más fome menos brillo que zapatos de gamuza. Pero déjeme decirle que todo se ilumina cuando está la presencia de Dios, todo se transforma, todo cambia, todo tiene un sentido. Y eso es la introducción de lo que nos habla la palabra del Señor. Sin antes mencionar, mi hermano amado, que nuestra vida tiene que primordiar la misericordia y el amor. Porque si nosotros no tenemos la virtud del Espíritu Santo, si nosotros no tenemos el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, aunque mi hermano amado, dice el apóstol Pablo, si yo tuviera todas las lenguas y tuviera todas las profecías, y tuviera cierto, fuera capaz de darlo todo, venderlo todo y dejarlo todo y aún dar mi vida. Pero ¿qué más dice la palabra del Señor? Pero si no tengo amor, de nada me sirve. Porque mi hermano amado, Dios nos regala los dones, pero por sobre esas cosas Dios quiere en nuestra vida que haya el fruto del Espíritu Santo. Yo puedo hablar en lengua, puedo profetizar, puedo danzar, pero si en mí no está el Espíritu Santo, entonces no va a haber amor. Yo no puedo hablar del amor de Dios si yo no siento el amor de Dios en mi vida, si no lo conozco. Es por eso, mi hermano amado, que hoy día con mucha pena, cada día la iglesia se ha ido apartando de aquellas cosas primordiales que la iglesia tenía en un principio.
Nuestros hermanos que ahí estaban en la oportunidad decían, ¿se acuerda de aquellos tiempos cuando nuestros amados pastores precursores, ellos con mucho amor estaban dispuestos ahí a darlo todo? A veces no habiendo nada en la mesa, lo poquito que había se compartía, pero había un amor, había una presencia de Dios maravillosa. Pero voy, estimada, mi hermano amado, mi hermana, a recordar lo que dice el Señor a través del mensaje a la iglesia de los Éfesos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Porque cuando estábamos enamorados, cuando la hermana estaba enamorada, déjeme decirle que no había clima, que no había momento, que no había tiempo en que querían estar con su compañero, con su compañera. Así estábamos con el Señor. Pero hoy día delante del Señor tenemos mil y una excusas para poder evitar a veces estar, ¿cierto?, en los servicios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque solamente decimos amén cuando hay en nuestra vida bendiciones. Pero cuando el Señor nos quiere redarguir a nuestra vida, ahí, mi hermano amado, agachamos nuestras cabezas y no hay un clamor. Pero Dios quiere santidad en su pueblo. Si su pueblo no se limpia, si su pueblo no se purifica, mi hermano amado, es imposible que Dios se manifieste en medio de la iglesia. Déjeme decirle que usted, antes de tomar un poquito de agua en el vaso, usted va y lo limpia primero. No hará lo mismo Dios con nosotros. Él quiere depositar su poder en la iglesia, pero es necesario que limpiemos nuestro corazón, que saquemos nuestros malos pensamientos. Gloria a Dios para siempre. Es por ello que recalco e insisto, con mucha autoridad, nuestra vida debe recuperar aquella senda antigua. Un profeta le dijo al pueblo de Dios, parado en los caminos, preguntar por la senda antigua. ¿Y qué más dijo el Señor? Pero a veces somos obstinados como el pueblo de Israel, porque si leemos el pasaje, el pueblo de Israel, ¿qué respondió? No andaremos ni escucharemos tus palabras. ¿Cómo está su corazón hoy? ¿Cómo está usted? ¿Está dispuesto a escuchar la voz del Señor? Gloria a Dios para siempre. Dice la palabra del Señor. Y ahora vamos a ir al desarrollo, que es algo fundamental que debemos comprender en la palabra del Señor. Dice que había un varón temeroso. A veces decimos, hermanos, si nadie puede ser perfecto, lo que pasa es que nosotros tenemos un prototipo de perfecto, que es ser como una máquina, como un robot que lo hace todo intachablemente y está programado. Pero en esto yo lo enlazo, hago una unión. Para ser perfecto usted tiene que tener el fruto del Espíritu. Porque si usted tiene amor, fe y esperanza, ¿qué dice la Biblia? Donde hay amor, fe y esperanza, contra tales cosas no hay ley. La ley se aplica donde hay error, donde hay dificultad, donde hay problema. Pero aquellas cosas que no tienen problema, que no tienen dificultad, no necesitan ley. Y en esta noche, mi hermano amado, el pueblo del Señor tiene libertad. Porque tiene al Espíritu Santo. ¿Sabe que yo hace tiempo atrás también lo dije? Allá en China, hace mucho tiempo atrás celebraban y hacían una algarabía y una fiesta y todos tocando tambor y su instrumento, porque habían encontrado restos arqueológicos de Buda. Tremenda fiesta que había en el país, mi hermano amado. Y yo le digo al pueblo del Señor, y nosotros que tenemos un Cristo vivo, cuánto más nos deberíamos gozar en la presencia del Señor. Pues déjeme decirle que la culminación del punto, cierto que Dios quería llegar con Job, se lo voy a dar un rato más.
Dice la palabra del Señor que este varón era perfecto y recto, porque temía a Dios, porque sabía quién era el Señor. Dice, le nacieron 7 hijas y 3 hijos, y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de buey y 500 asnas, y muchísimos criados. Y añade la palabra del Señor, y era aquel varón más grande que todos los orientales. ¿Cree usted que el Señor nos llamó a pobreza? ¿Qué piensa el pueblo del Señor? Dice su palabra que Él nos llamó para ser cabecera, para ponernos por cabeza. Pero sabe que a veces nosotros como pueblo del Señor, y como no leemos la palabra del Señor dice, antes de eso, antes de que acontezca que el Señor nos ponga por cabecera, dice que debemos amar a nuestro Dios y guardar sus mandamientos, guardar sus estatutos, sus preceptos. Dice, y acontecerá que si obedecieres la voz del Señor y guardares sus mandamientos, entonces el Señor no te pondrá por cola, sino que te pondrá por cabeza. Bendito sea el nombre del Señor. Pero a veces en nuestra vida somos un pueblo tosudo con el Señor. No queremos obedecer, gloria a Dios para siempre. Fíjese que el propósito de Dios con Job, la situación que él estaba, podemos analizar acá que este varón estaba siendo prosperado, bendecido, añadido, podríamos decir, ¿cierto? Porque temía al Señor, porque en su vida había mucho, ¿cierto? Mucha perfección, mucha búsqueda de la voluntad del Señor. Él estaba dispuesto, mi hermano amado, a muchas cosas. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Podemos ver en la palabra del Señor cómo Dios tenía bendecido. Este hombre no era un hombre pobre, era un hombre rico, que tenía muchos bienes, que Dios lo había prosperado tanto materialmente como espiritualmente. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Y dice la Escritura, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Hoy en día, mi hermano amado, la iglesia, los hermanitos, tenemos la costumbre a veces de llamar a nuestros hermanos y decir, lo voy a invitar a que comamos un asadito, a que tomemos una oncecita. Bendito sea el nombre del Señor. Pero mire el pensamiento de Job. Job iba más allá de aquello, porque muchas veces nos juntamos, pero no para hablar del Señor, sino para compartir en la mesa solamente. Gloria a Dios para siempre. Y a veces nos juntamos, mi hermano amado, y caemos en el error de sentarnos en la silla del escarnecedor. Gloria a Dios para siempre. ¿No se escucha eso? Amén. ¿No se escucha esa gloria a Dios? ¿No se escucha ese habla, Padre? Y a veces estamos ahí compartiendo y nos sentamos en la silla de los escarnecedores. Y luego que terminamos pensamos que Dios ha estado en medio nuestro en ese servicio, en esa reunión. Gloria a Dios para siempre. Pero Job iba un paso más adelante. Él era un hombre temeroso en todo punto y en todo aspecto, dice la palabra del Señor. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, es decir, que pasaba esta fiesta que ellos celebraban, que lo que hacía Job, se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todo ello. Job estaba preocupado, pendiente de su familia,
había cometido algún pecado. Este varón demostraba en todo su corazón, en todo su ser, esa integridad de amar al Señor. Pero a veces en nuestra vida nosotros amamos más lo que tenemos en esta tierra, lo que Dios nos ha dado. Porque no podemos negar que Dios nos ha dado mucho. Y aún el más pobre en la iglesia, con Cristo lo tiene todo. Bendito sea el Espíritu Santo. Bendito el Rey de Reyes. Bendito Cristo vive. Gloria a Dios para siempre. Y dice la palabra del Señor: por si mis hijos habían pecado, Él ofrecía sacrificio. Y dice, y de esta manera hacía Job todos los días. Tenía un temor, así que se preocupaba de si sus hijos andaban en mal camino. Él intercedía. La Escritura nos enseña muchos pasajes de hombres y mujeres que intercedieron por su familia, aún por sus nietos y sus sobrinos. Podemos ver, por ejemplo, a Abraham. Cuando Dios se le aparece, Él intercede por su sobrino Lot. Dios venía dispuesto a destruir, a acabar con Sodoma y con Gomorra en ese momento. Pero Abraham, con mucho temor, le decía: Señor, si hubiera, aunque sea, porque él comienza con 5, con 50, decía, si hubieran 50 justos, usted destruiría aquella ciudad. Y Dios le decía, por amor a ellos no lo destruiría. Y empieza, ¿cierto?, a hablarle a Abraham nuevamente hasta que llega al punto y le dice: no se enoje mi Señor ahora. Y si hubiera, aunque fuera uno, le dice, por amor a ese no lo destruiría, dice el Señor. ¡Qué grande es la misericordia del Señor! Bendito el Espíritu Santo. Gloria a Dios para siempre. Así que Job intercedía por su familia, por sus hijos. Y Job decía en sus pensamientos: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. ¿Qué es blasfemar? Es quitarle la gloria al que le pertenece. Es atribuirle algo al que no le corresponde. Hoy día, mi hermano amado, mi hermana, mucha gente ve tantos milagros y sin querer blasfeman del nombre del Señor. Y no se dan cuenta que es Dios el que tiene el poder, que es Dios quien tiene la autoridad, que es Dios el que sana. Pero vemos también en la palabra del Señor que dice que hacía de esta manera todos los días. Y un día, dice, un día, porque este es el punto que debemos tener, mi hermano amado, consciente, que debemos considerar en nuestra vida, en todo momento cuando caminamos, que en algún momento Dios nos va a pasar por el lugar de tormento, por el valle de la sombra de la muerte. Pero debemos acordarnos lo que dice el rey David: mas no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Job en algún momento en uno de sus pasajes habla: me ha sucedido lo que yo tanto había pensado, lo que tanto yo había soñado, llegó a mi vida. Porque dígame, ¿quién está preparado para recibir una prueba? ¿Quién está preparado para recibir una calamidad? Bendito el Espíritu Santo. A veces no sabemos reconocer la diferencia entre una prueba y un castigo. Porque cuando Dios prueba es para bendecirnos, para que crezcamos espiritualmente. Pero el castigo viene por causa de la desobediencia, por causa del pecado. Y a veces los hermanos estamos en pecado y decimos en la iglesia: bueno, Dios me está haciendo pasar por un proceso. Pero no lo reconocemos. Dice el Señor: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Permiso.
Gloria a Dios para siempre. Pero Dios, mi hermano amado, en nuestra vida, sea quien sea, todos en algún momento Dios nos va a pasar por un proceso. La Biblia dice: la hornaza es para la plata y el crisol para el oro. Mas Jehová pesa los corazones. ¿No probará Dios en esta noche su corazón? Dice el Señor: yo estoy ahí para probarte, para afligirte, para saber lo que hay en tu corazón, a fin de, si habéis de amar a vuestro Dios de todo corazón, porque Dios quiere saber si tus palabras, las que tú dices, son realmente ciertas. Entonces el Señor te va a probar. Podemos traer a la memoria aquel pasaje del alfarero. ¿Se recuerda aquel pasaje del alfarero? Al profeta le dice: ve a la casa del alfarero y mira lo que hace el alfarero. Y dice que el profeta vio lo que estaba haciendo el alfarero, y mientras el alfarero movía, ¿cierto? Aquella, no recuerdo el nombre, aquella vasija, ¿cierto?, que estaba girando, ¿cierto? Y mientras la moldeaba, dice que se le cae de las manos y se le quiebra. Pero dice que se le cae de las manos y la vuelve a tomar y la vuelve a hacer. ¿Y qué dice el Señor? ¿No podré hacer yo así con mi pueblo? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Qué maravilloso nuestro Dios. En algún momento Dios te va a hacer pasar procesos, te va a hacer pasar por etapas, por situaciones, te va a probar a ver si tú te avergüenzas o no del Señor. En esta noche, ¿cuántos no se avergüenzan del Señor? ¿Sabe que cuando nosotros fuimos llamados al Evangelio y el Señor hizo una obra en nuestra vida, y podemos recordar también y a la vez a nuestros padres, a nuestros antepasados, los que empezaron, los que fundaron la iglesia evangélica? Ellos no vestían estos trajes tan maravillosos que hoy día Dios nos ha dado. Pero ¿sabe qué es lo que había en ellos? Un amor profundo por Dios. Un amor que no le importaba nada. Hoy día, mi hermano amado, yo le decía a la predicación, dicen a las 4 de la tarde, y no, que me falta peinarme, y sabe que lo hagan, hermano, antes. No importaba si llegaban un poquito chascón o no, con la corbata para el lado. Lo que le importaba era estar de los primeros, porque con el Señor querían estar. Por eso el Señor nos recuerda que has dejado tu primer amor. Gloria a Dios para siempre. Entonces, mi hermano amado, en estos procesos, volviendo a la palabra del Señor, vemos que dice la palabra: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre los cuales vino también Satanás. Esta palabra Satanás viene, a veces hoy día le dan una connotación tan negativa como que si estuviéramos invocando a un espíritu. Pero la palabra Satanás viene del hebreo Hasatán, que significa el adversario. Un día vino los hijos de Dios y entre ellos venía el adversario, el que se opone a Dios. Y cuando venía, estimada mi hermano amado, cuando venía él entre ellos, el Señor le hace una pregunta y le dice: ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová le dijo: de rodear y de andar por la tierra. Entonces nosotros, si analizamos la palabra del Señor, ¿cree usted que el pueblo del Señor debe andar desapercibido? ¿Cree usted que el pueblo del Señor debe darle lo mismo? Por ejemplo, si yo le hiciera una pregunta hoy a usted, como pueblo cristiano, como pueblo cristiana, amén, como hijo de Dios, ¿cree usted que la salvación se pierde o la salvación no se pierde? ¿Qué cree usted? ¿Sabe que la palabra del Señor nos enseña las dos cosas? La salvación no se pierde, pero sí se puede perder.
Porque si el Señor Jesucristo dice que nosotros estamos en las manos de Él, dice, ¿quién nos arrebatará de mi mano? Pero para que ese requisito se cumpla, yo tengo que andar conforme a la voluntad de Dios. Si no ando conforme a la voluntad de Dios, entonces ahí yo tengo que preocuparme y puedo perder mi salvación. Gloria a Dios para siempre, bendito sea el nombre del Señor. Y analizamos la palabra que osadamente Satanás se atreve a hablar, ¿cierto?, al Señor y responderle. Ya le dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Porque antes de eso Dios le había dicho, ¿no has considerado a mi siervo Job? Si Dios, mi hermano amado, prácticamente saca pecho el Señor por nosotros, por aquellos que le aman, por aquellos que le defienden. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? ¿Había pecado Job para que le viniera a su vida calamidad? ¿Qué cree usted? La misma palabra del Señor está dando la respuesta. Job no había pecado. Dios está diciendo lo siguiente: no hay otro como él en la tierra. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios. Pero aún siendo así y siendo apartado del mal, tuvo que vivir el proceso. Un proceso de prueba muy angustiante para su vida. Pero todas las cosas que suceden a los hijos de Dios es por un propósito. La palabra del Señor en Romanos, ¿cierto?, nos enseña y dice, y sabemos que los que aman a Dios, amén. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme al propósito de su llamado. Bendito sea el Espíritu Santo. Entonces, mi hermano amado, Satanás osadamente le dice, ¿acaso Job teme a Dios de balde? Y se atrevió a decirle además, ¿no le has acercado alrededor a él y a su casa todo lo que tiene? Es decir, le estaba diciendo, tú le has protegido en todo. Hoy en día, mi hermano amado, vemos que estamos tranquilitos. Dormimos en paz en la noche. Podemos comer tranquilamente. Puede usted, mi hermano amado, darse gusto, privilegio hoy día. Pero si Dios no le diera salud a usted, si Dios no, mi hermano amado, no le diera los ojos para ver, si Dios no le diera los oídos para oír, si Dios no le hubiese dado las manos, ¿qué sería de usted? ¿Qué sería de su vida? Gloria a Dios para siempre. Además dice el adversario, al trabajo de sus manos has dado bendición. Dios había bendecido de tal manera a Job, y aquí que el adversario se lo estaba trayendo a memoria, aunque el Señor lo sabe todo. Pero había un propósito, una mala intención del adversario. Y esa mala intención es la siguiente. Mire lo que dice el adversario. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema en tu misma presencia. Qué osado el enemigo. Que el Señor lo reprenda. Pero podemos dar gracias a Dios, que mayor es el que está con nosotros. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Luego dice la palabra del Señor. He aquí que todo lo que tienes está en tu mano, le dijo el Señor. Solamente no pongas su mano sobre él. Y salió el adversario de delante de Jehová. Y aquí que el enemigo, mi hermano, mi hermana, está constantemente buscando una manera para que usted sea, mi hermano amado,
removido de su cimiento, para que usted se pueda estremecer, para que usted pueda, mi hermano amado, titubear en la fe. Pero qué lindo es que siempre haya en nuestro corazón una expresión de gratitud al Señor, de una actitud, ¿cierto?, de fortaleza. Cuando el pastor Collado enseñaba muchas veces, me quedó en la memoria, y yo le sabe que yo me acercaba, le decía, ¿cómo está mi pastor Collado? Dios le bendiga. Y la respuesta él me decía como Filipenses capítulo 4, versículo 13. Y sabe que yo me gustaba leer la Biblia, pero no me acordaba del pasaje. Y voy a hacer memoria, dije, voy a buscar este pasaje en la casa. Y cuando lo busqué decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que cuando ahora alguien me saluda, muchas veces le digo como Filipenses capítulo 4, versículo 13. Porque es Cristo quien nos sustenta. El que no tiene a Cristo no tiene nada. Déjeme decirle esta expresión. Si usted no tiene a Cristo, no sabe lo que se está perdiendo. No sabe la oportunidad maravillosa que hay al conocer al Señor. Gloria a Dios para siempre. Entonces, mi hermano amado, empezaron a suceder en la vida de Job acontecimientos tremendos y terribles. Mire, dice que aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían en la casa de su hermano el primogénito, el mayor. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y vinieron los sabeos, y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Y mientras hablaban, podemos darnos cuenta de la narrativa, qué es lo que estaba sucediendo en la vida de Job, que venía una calamidad tras otra. ¿Estamos nosotros, mi hermano amado, para poder soportar de tal manera? Para sufrir de tal manera, ¿cierto? Gloria a Dios para siempre. Y dice que aún estaba hablando, dice, cuando vino fuego de Dios que descendió del cielo y que quemó, dice, a las ovejas y a los pastores y los consumió. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Y mientras hablaba, vemos la tercera calamidad. Todavía estaba hablando y vino otro y dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. ¡Qué terrible la vida que estaba viviendo en ese momento! Y a veces, mi hermano amado, ¿cómo nosotros respondemos cuando nos sucede algo difícil? Los hermanitos, yo me imagino ahí, tenemos que clavar una tabla y estamos ahí. ¡Ay, me rompí un dedo! Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. O nos sale el viejo hombre. Que el Señor nos bendiga. Que Dios nos guarde. Señor, muévete en medio de la iglesia. Porque lo más importante eres tú en medio nuestro. Déjeme decirle que yo no vine para ser visto, porque yo sé de dónde Dios me sacó. Ojalá yo pudiera salir aquí y le dijera al Señor, Señor, preséntate tú acá. Porque es a ti a quien necesitamos. Porque todo este suceso que estuvo viviendo Job, mi hermano amado, no podemos, mi hermano amado, hacer indiferencia. Muchas veces nosotros pasamos por proceso y nos ponemos porfiados y nos ponemos rebeldes. A veces yo veo en la iglesia los hermanos se enojan y se van de la iglesia. Me hicieron esto otro, no hay misericordia, no hay amor y me voy. Pero Dios, como es tan tierno y lleno de amor, luego los trae nuevamente. Gloria a Dios para siempre. Volvimos a la palabra del Señor y dice, y entre tanto que había sucedido, que habían venido los caldeos y se habían llamado todos los camellos,
Dice que mientras tanto sucedía que él hablaba y aconteció que vino otro y dijo, tus hijos y tu hija estaban comiendo y bebiendo y en casa del primogénito, y vino un gran viento del lado del desierto y azotó los 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre ellos. Si hubiese sido un solo viento, la casa se hubiese movido para un lado. Pero 4 vientos, mi hermano amado, de diferentes lugares, hicieron que la casa cayera sobre su mismo fundamento. Y ellos murieron aplastados ahí. ¡Qué terrible, mi hermano amado! Gloria a Dios. Pero mire lo que hizo Job. Job se levantó y rasgó su vestido, rasgó su manto, se rasuró. Gloria a Dios para siempre. Pero ¿qué cree usted que hizo Job luego de haberse rasurado y haber roto sus vestidos? Alzó su mirada al cielo y se quejó contra Dios. Por eso, mi hermano, mi hermana, si usted está viviendo en un proceso de prueba, de sufrimiento, de dolor, ¿cómo le está respondiendo a Dios? A veces le reclamamos al Señor y nos quejamos con Él. Bendito sea el Espíritu Santo. Bendito el Rey que vive para siempre. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor, se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. Y hizo lo que muchas veces nosotros, el pueblo cristiano, no hacemos. Y adoró a Dios. Me trae a la memoria lo que el profeta Habacuc hizo en un momento, que cuando él veía violencia, veía terror y veía que todo era adverso, él decía, aunque la higuera no florezca ni haya cierto fruto en las vides, yo con todo me alegraré y me gozaré en Jehová. Hay gozo en su vida, en su corazón. Se goza usted en la presencia del Señor. Bendito el Espíritu Santo. Aunque en su casa haya solamente pancito y mantequilla, se goza usted en la presencia del Señor. Gloria a Dios para siempre. Y luego Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuánto puede decir sea el nombre del Señor bendito? Diga a la iglesia, sea el nombre de Jehová bendito. Mi hermano, mi hermana, Jesús dijo que todo aquel que se avergüence de Él, yo me avergonzaré. Y delante de mi Padre y de los ángeles. Y todo aquel que me confiese, yo lo confesaré delante de mi Padre y de los ángeles. Por eso yo le digo, ¿se avergüenza usted del Señor? ¿Se avergüenza usted del Señor? ¿Se avergüenza de aquel que metió su mano en la basura para rescatarle? Porque el apóstol Pablo nos trae la memoria también, dice, porque lo vil y lo menospreciado escogió Dios para deshacer aquello que se cree ser algo. Mirad por vosotros mismos, dice la palabra del Señor, que ninguno de vosotros sois tan sabio ni tan entendido, pero Dios te escogió a ti. Un himno antiguo dice que viste en mí, Señor, que viste en mí. Gloria a Dios. Si nada tengo y nada soy, que viste en mí.
Y el coro dice, tuvo que ser tu gracia, mi Señor. Su misericordia, su amor. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios es amor. Es por eso que Él llegó a tu vida. Es por eso que Él llegó a tu corazón. Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo, y todo aquel que abre, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. En esta noche no estará tocando las puertas. Él quiere cenar contigo. Él quiere compartir contigo. Quiere tener esa relación que un padre con sus hijos tenían al principio. Dígame, ¿qué madre no se siente contenta cuando están todos los hijos reunidos en la mesa compartiendo, comiendo juntos? Así Dios quiere también con su pueblo. Amén, Señor. Gloria a Dios. Gloria al Rey que vive. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Ahora debemos preguntarnos y volvemos, ¿cierto?, a aquella pregunta que habíamos hecho. ¿Habrá pecado Job para que tuviera que pasar por este proceso? Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Por eso debemos estar, mi hermano amado, apercibidos, clamando al Señor. Porque no sabemos en el momento, en el instante que podemos ser probados. No sabemos, mi hermano amado, la situación en la que Dios nos quiere hacer pasar por ese camino estrecho. Recuerdo un varón voluntario que contaba en su experiencia. Su esposa no era convertida, pero cuando el Señor lo llamó, él empezó a estar en todos los servicios. Y sabe que decía que era terrible para salir de su hogar, porque su esposa le decía, ya vas a ver a aquellas que están en la iglesia. ¿Sabe que llegó hasta el punto de aquel hermano que me contaba que en algún momento ella, sin el Señor, le dijo, te prohíbo que vayas a la iglesia, y con una cuchilla se la puso aquí? ¿Usted sabe quién estaba ahí? Pero el hermano tocaba la pared y poco a poco se iba moviendo hasta llegar a la puerta, porque la puerta es estrecha. Y muy pocos son los que entran por ella. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Siga clamando usted, mi hermano amado. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Dios decide probar a Job, sucedió, y aquí que yo voy a hacer una unión entre aquella introducción que hablé de la misericordia y el amor. Cuando Job empezó a vivir este proceso, esta situación tan difícil, tan complicada para él, en los momentos más difíciles lo que uno espera no solamente es que Dios tenga misericordia, sino que también el prójimo, mi hermano, mi hermana, puedan estar a mi lado. ¿Qué cree usted? Pero a veces cuando empezamos a vivir procesos, decimos, mi hermano no está aquí, mi hermana no está acá, ¿por qué la iglesia no me visita? Gloria a Dios para siempre. A Job se le aparecieron 3 amigos, y esos amigos comenzaron a tener una conversación, una charla con él. Y le empezaron a decirle, Job, el proceso tuyo es para que tú reconozcas que estás cometiendo un pecado, que has fallado a Dios, que lo que tú estás viviendo es porque Dios está demostrando que no eres perfecto.
Y sabe que en todas las situaciones, más que ayudarlo, lo hicieron sentir mal. Porque ¿qué es lo que debe hacer una hermana o un hermano en los momentos difíciles, en un proceso, cuando una hija o un hijo de Dios está viviendo? Tener amor y misericordia. ¿Sabe qué? Gloria a Dios para siempre. Job, con toda su angustia, con su terrible aflicción, la palabra del Señor dice que aún le vino como una lepra a su cuerpo. Y dice la palabra del Señor que él tomaba una concha y con eso se rascaba la herida. Imagínese usted, tan terrible era el sufrimiento de Job. Y más encima tenía aquellos pseudo amigos, podríamos decirle, pseudo hermanos, que en vez de apoyarlo y decirle, Job, vamos a estar contigo, vamos a orar contigo y te vamos a entregar todo nuestro amor para que puedas pasar este proceso que Dios está haciendo en tu vida. Ellos estaban haciendo todo lo contrario, mi hermano amado. Así que Job, en su angustia, él decía, ¿quién me diera? Que el Señor descendiera, que Jehová descendiera de los cielos y se sentara en su trono. Entonces yo le presentaría mi causa a él. Job intentaba de una u otra manera decir, yo no he hecho nada malo. ¿Nos conocerá Dios? Dios nos conoce. ¿Sabe que Dios estaba haciendo pasar ese proceso a Job? Dios sabía que Job estaba capacitado para poder pasar por ese proceso. Dios sabía que Job se iba a mantener íntegro. Por eso lo dejó pasar por ese proceso. Dios nunca te va a hacer pasar por un proceso a ti si no vas a ser capaz. Gloria a Dios para siempre. Amén. Pero Él nunca, te lo puedo asegurar, nunca en todo ese proceso que el Señor quiere hacerte pasar, te va a desamparar el Señor. Gloria a Dios para siempre, nunca te va a desamparar. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe que hay algo asombroso en la palabra del Señor? Que mientras ellos hacían en Job amargar su vida, lo hacían entristecerse, lo hacían angustiarse, y en vez de apoyarlo, como decimos hoy en día, psicológicamente y a la vez espiritualmente, a través de la oración, a través de un clamor, a través de entregándole amor, en todo ese proceso, de esa situación, aparece un personaje no muy conocido, el cual la Biblia no sabe, la Biblia no dice de dónde salió, ni qué pasó después. Y este varón se llamaba Eliú. Por eso yo le digo que en los momentos más difíciles de su vida es cuando más usted va a ver la presencia de Dios. Cuando usted está pasando por el proceso difícil, mi hermano amado, por el valle de la sombra, ahí Dios se va a hacer presente. Alguien una vez hizo una alabanza y dijo aquella alabanza de las 2 huellas en la arena. Iban 4 huellas y en algún momento quedaron 2 solamente. Y aquella persona decía que iba con Dios. Y cuando empezaron a faltar las 2 huellas, le dijo al Señor, ¿por qué me dejaste solo? Ahora solamente yo veo 2 huellas. Pero el Señor le dijo, no son las tuyas, son las mías, porque yo te llevo cargando. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor dice en su palabra, todos los cabellos de vuestra cabeza están contados. Nadie los podrá arrebatar de mi mano. Amén. Somos de Él, somos propiedad de Él y Él no va a dejar que el adversario destruya tu vida.
Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo dice, podemos estar derribados, pero no destruidos. ¿Sabe que el apóstol Pablo, cuando escribió todo lo puedo en Cristo que me fortalece, él estaba en la cárcel? Y él decía que yo sufro como malhechor, como si fuera un delincuente. Pero él estaba, mi hermano amado, pleno, confiado de que Dios estaba con él ahí. Bendito el Espíritu Santo. Gloria a Dios para siempre. Y sabe que Eliú le da un enfoque diferente a como los amigos se lo estaban dando. Y ese sentido de cuando Dios nos quiere hacer pasar por un proceso en nuestra vida. Como decía yo, mi hermano amado, el proceso que Dios nos hace pasar es para saber si nos mantendremos íntegros. ¿Qué es lo que es ser íntegro? Que permanece en su estado original. Bendito sea el nombre del Señor. Mi hermano amado, está el amor del Señor ahí todavía en su corazón. Fíjese que el Señor probó a muchos la integridad. El apóstol Pedro muchas veces era muy impetuoso y él le decía al Señor, te seguiré si es necesario hasta la muerte, Señor. Pero en algún momento el apóstol salieron a pescar, dice la palabra del Señor, y ellos no pudieron pescar nada. Y dice la palabra del Señor que cuando llegaron a la orilla estaba el Señor y el Señor le dice, vayan y echen la red a la derecha. Nosotros conocemos el pasaje. Y cuando ellos echan la red a la derecha, sacan muchos peces del mar. Dice la palabra del Señor que eran tantos que tuvieron que llamar otras barcas porque las redes se rompían. Y tuvieron que llamar y ahí estuvieron ayudando y luego que hubieran llegado a la orilla, Pedro empezó a sacar cálculos matemáticos. Porque eso es lo que pasa hoy en día con el pueblo del Señor. El Señor tiene al pueblo de Dios prosperado, añadido. Y hoy día estamos más preocupados de lo material que de la pregunta que hace el Señor. Y el Señor se le acerca a Pedro y Pedro mientras contaba los peces y cuánto podía sacar de ellos, le dice Pedro, ¿me amas más que esto? Y Pedro medio despreocupado, indiferente, le dice, sí Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dice, apacienta mi oveja. Nuevamente el Señor le vuelve a preguntar y por tercera vez. Y ahí Pedro se dio cuenta que estaba poniendo mal su mirada. ¿Ama usted a Dios más que todo lo que tiene? ¿Qué relación haría usted en esta palabra en contexto con la pregunta que le hacía el Señor a Pedro? Que aunque Job todo lo había perdido, seguía amando a Dios de la misma manera. Si usted no tuviera nada, ¿amaría a Dios de la misma manera? Qué difícil pregunta. ¿Amaríamos al Señor de la misma manera que como lo amamos ahora que tenemos de todo? Gloria a Dios. O estamos como la iglesia de la Odisea, donde decimos yo no tengo necesidad de ninguna cosa. Que el Señor nos bendiga. Sabe que cuando Dios quiere hacernos pasar por un proceso tremendo, difícil, es porque tiene un propósito muy grande, muy maravilloso. Y ese propósito es el que se dio Job, es el que se dio cuenta Job después. Después que dice la palabra del Señor, que Job escuchó todo, ¿cierto?
esa enseñanza, esas correcciones que le hacían su hermano, y después que apareció aquel varón llamado Eliú, el cual le enfocó en otra mirada su suceso para que se diera cuenta que lo que él estaba pasando tenía que aceptarlo, porque era un propósito y voluntad de Dios. Fuera o no fuera por pecado, tenía que aceptarlo en su vida. Era lo que Eliú le estaba dando a entender a Job. Y a veces en nuestra vida no queremos aceptar aquellos sucesos que Dios nos hace pasar. Pero hasta que llegó un momento cúlmine, un momento, mi hermano amado, en que después que todo esto había sucedido, Job dijo lo siguiente. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes. Eso está en el capítulo 42. Luego dice: y que no hay pensamiento que no se escondan de ti. ¿Está entendiendo usted o no? Que todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito. Que no conozcamos a Dios solamente porque alguien nos habló, porque nuestro pastor nos enseñó. Job dice: por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosa demasiado maravillosa para mí que yo no comprendía. Luego en el versículo 5 dice: de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso es lo que Dios quiere con tu vida. Que tú no digas que Cristo vive porque los demás lo dicen, sino que en tu vida hay un testimonio vivo, hay una experiencia, un encuentro con Dios. De que Dios es real, que Dios no está muerto. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque nosotros estábamos muertos en delito y en pecado, y Él te tomó y te perdonó y te restauró y te puso vestidura nueva, te vistió, te calzó. Todo eso el Señor te dio, y además le dio bendiciones, te dio familia, te dio un hogar. Pero Dios no quiere que tú, de todas esas cosas que tú tienes, puedas decir Dios existe, sino que Dios quiere tener una comunión contigo frente a frente. La Biblia dice: cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, hallará fe en ella. Hay fe en el pueblo del Señor. Porque la fe, mi hermano amado, viene por el oír. ¿El oír qué? Un cuento, una fábula, un mito, una historia. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero si el adversario te la quita, si pone en tu vida el deseo de ya no leer más la Biblia, entonces preocúpate, porque a través de eso tú puedes perder tu fe. ¿Sabe que yo en esta noche yo le puedo decir, mientras yo hablo, yo me doy cuenta que hay un pueblo de indiferencia, que hay un pueblo que le cuesta comprender, que hay un pueblo que no está entendiendo, que hay un pueblo que no quiere escuchar la voz de Dios? Jesús dijo que debemos tener oído para escuchar. El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Pero qué? Lo que dice el hermano Miguel, lo que dice el Espíritu Santo. Dios quiere tener una comunión contigo, que puedas expresar las mismas palabras. Y ahora conozco que todo lo puedes. Estas mismas palabras el apóstol Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe que cuando nosotros tenemos temor a Dios, Dios nos defiende? En la iglesia de Esmirna dice:
Y tienes ahí a los que son de la sinagoga de Satanás, porque hay iglesias donde se congregan y también está el enemigo en medio nuestro. En esta noche, en tu vida, hay bendición, pero no te das dando cuenta que el enemigo te la quiere arrebatar. Tienes ahí a los de la sinagoga de Satanás. ¿Y sabes lo que le dice el Señor a la iglesia de Esmirna? Pero yo haré que los que están ahí reconozcan que yo te he amado. Gloria a Dios para siempre. ¿Y cómo sabemos que Dios nos ama? Con todas las cosas que hoy tú tienes. Deberías de estar de pie alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Gloria a Dios para siempre. Y dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras, Jehová dijo a Elifaz temanita, mira, escuche mi hermano, por eso es importante. Mire que es importante que haya amor y misericordia. Mi ira se encendió contra ti y contra tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Esos amigos que decían hablar de Dios no estaban hablando conforme a la voluntad de Dios. Ellos deberían haberle mostrado amor y misericordia y no lo hicieron. Y ahora el Señor los castiga, le dice, ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job, mira ahora quién tiene que interceder, mi siervo Job orará por vosotros. Porque de cierto a Él atenderé mi oído. Cuando tú pasas por el proceso, por la dificultad, por la angustia, es para que tú entiendas que esa comunión que Dios está tratando de llevar a cabo se cumpla plenamente y tú tengas una confianza de que cada vez que tú tengas dificultades, no vas a ir al hombre, no vas a ir a la mujer, vas a ir al que todo lo puede. Porque yo hace 4 meses le puedo decir con mi testimonio propio, no quería hablarlo de esto, mi hermano amado, yo vengo a hablar de la palabra del Señor. Bendito Dios. ¿Sabe que yo mi hermano amado, era administrador de una sucursal? Tenía un buen trabajo, tenía un buen pasar y uno a veces se acostumbra y uno, mi hermano amado, se congrega, pero a veces uno echa mano de lo que nos llega todos los meses. Y empieza a vivir una vida, mi hermano amado, más cómoda. Pero no olvidamos de la fe. No olvidamos de lo principal. Depositar nuestra confianza en Dios. Y a diferencia de Job, conmigo y con usted, yo puedo decir que Job era íntegro. La Biblia dice era perfecto, recto. ¿Qué me queda a mí? ¿Qué nos queda a nosotros? Gloria a Dios para siempre. Y en ese proceso, mi hermano amado, llego de las vacaciones y me estaban esperando con el sobrecito para despedirme. Gloria a Dios para siempre. Y cuando me despiden, fue como un balde de agua fría para mí. Y ya después la noche no dormía tranquilo. Yo decía, tengo familia, tengo niños pequeños. Y yo decía, ¿qué querrá el Señor conmigo? Y sabe, a veces estaba hasta las 4 de la mañana hablando con Dios. Y Dios me estaba haciendo entender lo que pasa, que tú habías depositado tu confianza en el trabajo, en tu sueldo, y no en mí. Que soy el principal, que soy el fundamento, el que sustento la iglesia. Porque mi pueblo no sabe que soy yo que la tengo aquí. Gloria a Dios para siempre.
Y ahí que me di cuenta, Señor, perdóname porque mi fe está lejos de ti, Señor. Y empecé a orar y a clamar. Empecé a pedirle al Señor en mi angustia. Y dentro de mi angustia le clamé al Señor y le presenté, le dije, Señor, tú sabes que tengo familia. Porque a veces recurrimos al hombre, recurrimos, ¿cierto?, a lo de la tierra para conseguir algo. Pero no olvidamos que el Señor es el que abre las puertas. Y clamé al Señor con todo mi corazón y yo le puedo decir, gracias Señor por hacerme recordar lo importante que es la fe, la comunión, la seguridad de confiar plenamente, esa certeza, cuánto están seguros, cuánto están confiados de que Dios está aquí, de que Dios es real. Y ahí clamé al Señor y sabe que al otro día una persona me dice, ¿cómo estás? ¿Estás de vacaciones? No, le dije, estoy sin trabajo. Me dice, espérame un poquito. Hizo una llamada, porque yo se lo estoy resumiendo. Hizo una llamada y sabe que me presenté allá con mi currículum. Y me dijeron, desde hoy día usted empieza a trabajar. ¿Y quién hace eso? Pero anteriormente había dejado currículum por todos lados, mi hermano amado, y no se abrían las puertas. Pero el Señor dice, yo soy el que la abro y nadie la cierra. Amén. Él sabrá cuándo levantar un proceso. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el Espíritu Santo. Dios le ama, Dios le bendiga, mi hermano. Amén. Que el Señor nos llene nuestros corazones de su presencia. Mire, yo voy a ser franco con usted. La guinda de la torta, lo principal de la torta es el Señor. Muchas veces yo he predicado y me he dado cuenta que todo lo que hagamos sea para el Señor. Dios no va a dejar que usted se lleve la gloria, porque le pertenece, porque es de Él, porque Él se la merece. Amén. Muchas veces me esforcé por hacer trabajo, igual me acordaba yo de mi hermano que hizo la recitación, hacerlo impecable, perfecto para el Señor. ¿Ah? Y uno espera que, ¿cierto?, haya un poquito ahí de que no gloria, ¿cierto?, pero que sea todo para el Señor. Pero a veces sucede que uno siembra y otros cosechan. Uno trabaja y otros recogen. Amén. ¿Pero por qué sucederá eso? Porque la gloria es de Dios, no es mía. Así que como la gloria es del Señor, y como Job, mi hermano amado, lo hizo, yo le voy a invitar ahora a usted, le voy a invitar a mi hermana, a mi hermano, y con esto entrego, Señor, entrego este servicio en tus manos, porque la gloria es tuya. A que nos humillemos, a que nos entreguemos a las plantas del Señor, para el Señor que vive, que reina, que es real, que está presente, sea la honra y la gloria para nosotros siempre, esa bendita misericordia. Oremos todos en el nombre del Señor Jesucristo.